Bien, pues en otro tema les comentábamos, le comentaba ya al inicio sobre la salida de un personaje polémico en sí por la permanencia que tuvo en un estado clave para el panismo, Guanajuato, como procurador primero, como fiscal después. Se trata de Carlos Amarripa, Carlos Amarripa Aguirre, quien estuvo 16 años al frente de esta dependencia de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato primero y después de la Fiscalía General de Estado. 16 años en los que la seguridad empeoró en esta entidad que a la fecha es la más violenta del país. Analizábamos en los reporteros y un servidor las cifras de las tasas de homicidios, cómo pasaron de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2009, cuando él asume, a más de 50 este año, el año que acaba de terminar, 2024. Se trata sin duda de un repunte. Hay que decirlo también, es en todo el país, pero principalmente esta descomposición es evidente en Guanajuato, que ha sido uno de los principales apuestas de seguridad con respecto al panismo, una entidad a la que ellos llegan a través de esta concertación que hace Carlos Salinas de Gortari en su momento, de otorgar esta entidad al panismo y que se han mantenido ahí firmes y fieles. De hecho, es importante mencionar que la gobernadora Livia Denisse García, en campaña, tuvo que, es la actual gobernadora y era la candidata del oficialismo en el estado, la del mismo PAN al que pertenecía Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, la gobernadora del panismo, la candidata en ese entonces, se tuvo que desmarcar de Samarripa y meterlo como una de sus promesas de campaña. El decir, no va a repetir conmigo, vamos a renovar esta dependencia y demás. A lo largo del sexenio del expresidente López Obrador, el exmandatario puso en distintas ocasiones sobre la mesa el que se separara a Samarripa de su puesto, pues no había ningún resultado, decía él, que hubiera dejado. Fue una de las gestiones más largas en la historia reciente de los fiscales estatales, la de Samarripa. Guanajuato ha sido, en cambio, uno de los estados más afectados por la violencia en México los últimos años. Por ejemplo, esos son datos puntuales. Cuando Samarripa fue nombrado en 2009 titular de la hoy extinta Procuraduría de Guanajuato por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva, lo que les comentaba, había una tasa de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y la deja, me quedé corto, dije más de 50, fueron 59 homicidios por casi 100,000 habitantes. Estamos hablando casi 60. ¿Es la más alta? No, está entre las 10 más altas. Así es entre las 10 más altas de todo el país. Evidentemente muy por encima de la media nacional. En el mismo sentido, los homicidios dolosos han tenido un repunte en el mismo periodo de 62%, según consignaba el diario Milenio con base a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas mismas cifras muestran cómo en el último año, los últimos años han ido incrementando los homicidios. Estas cifras desde 2005 corresponden a una nueva metodología, por eso es de acuerdo con Milenio, de 2015 a 2024 es una nueva metodología y lo que si usted se pone a analizarlas, al menos en el último sexenio de 2018 a 2021, lo que usted va a ver es una tendencia a la alza de los casos que pasaron de 900, rebasaron la barrera de los 1,000, llegaron a la barrera de los 2,000 y llegaron incluso hasta la de los 3,000 homicidios dolosos al año, es decir, asesinatos. De ahí se mantuvo empezó a bajar los homicidios en 2021. De hecho, revisaba y en 2020, que es el año del encierro, aún eran de los estados más violentos y repuntaron con respecto a 2019. Ya en 2021 se empieza a dar una baja, pero se mantienen por encima de los 2,500 asesinatos anuales, pues colocándose como la entidad más violenta. Recordábamos aquí cómo López Obrador llegó a cuestionar que Samarripa siguiera ahí durante décadas cuando no había dado buenos números. Pese a ello, el gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, hoy exgobernador, lo mantuvo en su cargo. Quien tuvo que ceder fue la panista Livia García Muñoz Ledo.
que prometió precisamente deshacerse de Samarripa, y no solo de él, también de Alvar Cabeza de Vaca, que era el titular de la Secretaría de Seguridad Estatal en el estado, igual desde 16 años. Lo que se maneja, digamos, en la prensa, tanto local como nacional, es que Alvar Cabeza de Vaca realmente era como el segundo ahí, a mando de la seguridad, y que realmente tenía el control era Samarripa, quien no se fue evidentemente con las manos vacías. Aquí lo dimos a conocer previo a su salida. Carlos Samarripa realizó modificaciones al reglamento interno de la Fiscalía General del Estado, sin consultar al Congreso local, con la finalidad de aumentarse el 33% su pensión. Claro, pues si ya lo habían dicho que no iba a estar, pues al menos aseguró es una buena pensión. Estos cambios se establecieron en un acuerdo denominado Capítulo Octavo del Sistema Complementario de Seguridad Social, en el cual se aseguró este monto mayor de jubilación, además de otras prestaciones como seguros médicos, gastos funerarios, seguridad personal, que estaría a cargo de un equipo de escoltas e incluso dispondría de un arma de fuego. Generalmente en las entidades se les otorga a los exprocuradores, también hay que mencionarlo, seguridad en relación al cargo que desempeñaron. Bueno, pero algo es esa seguridad, algo es aumentarte tú mismo tu pensión, tu retiro, un 33%. Samarripa es un personaje que ha estado ligado a la organización clandestina de ultraderecha, el Yunque, organización de la cual da cuenta pues nuestro director de la Unidad de Investigaciones, Álvaro Delgado. Tiene un libro, si no ha tenido oportunidad de leerlo, es bastante puntual para poder entender un poco sobre esta organización secreta y también un poco sobre cómo operan en estados como Guanajuato, precisamente. Entre las polémicas en las que se vio envuelto el fiscal se encuentra el caso del panista Jorge Romero Vázquez, quien fue acusado y puesto en prisión de manera preventiva por presunta violación, pero que tras la reclasificación de ese delito a uno menor por parte de la Fiscalía General del Estado obtuvo su libertad. También vimos en esas fechas casos de masacres pues en distintos puntos. El que Celaya se haya convertido en una de las ciudades más inseguras en todo el país. Pues bien, esa es la estela que deja detrás un personaje como Samarripa, que estuvo durante años al frente de esta institución y que se va, y no se va ahora sí que con las manos vacías, sino con una pensión muy bien asegurada. Ahora bien, ¿quién es quien llega? Llega Susé Anastasia Hernández Martínez, quien es nombrada como la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. ¿Por qué encargada de despacho? Recordemos que los fiscales tienen que ser ratificados por el Congreso del Estado. Al ser autónomos en el papel, las fiscalías tienen que ser avaladas por el Congreso, no como antes era con las procuradurías, que eran designadas directamente tanto por gobernadores en el caso local como por los presidentes en el caso federal. Pues bien, este nombramiento provisional fue anunciado la mañana del 1 de enero por la gobernadora Livia Denis a través de sus redes sociales. En un breve texto, la gobernadora señaló que este nombre es por lo que se hace la designación definitiva. Precisamente el Congreso debe de convocar a un proceso de renovación de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, en donde propongan 5 perfiles que serán enviados a la gobernadora. Será la gobernadora quien descarte 2 perfiles y envíe una terna de regreso al Congreso Estatal para que de entre esos 3 perfiles se defina quién ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada esta mañana sobre este cambio, sobre la salida de Carlos Samarripa, y recordó cómo, lo que le comentaba, esta entidad, Guanajuato, gobernada por el PAN, ha optado por un modelo de desarrollo fallido y por eso sigue teniendo la mayor cantidad de homicidios. En ese sentido, apuntó que es bueno que el fiscal haya dejado el cargo, pues es evidente que no hizo un buen papel. Escuchemos cómo lo planteó esta mañana la presidenta. Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. De hecho, tuvo un pequeño incremento de octubre a diciembre
Entonces, por supuesto que nosotros queremos apoyar, colaborar y hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay 2 grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León. Esto es producto de varios temas. Uno, evidentemente, de que no se ha atendido, y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad. Pero además es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato. Guanajuato no solamente es el estado con mayor número de homicidios, sino que es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones. León es la ciudad que concentrada tiene la mayor pobreza, aun cuando León era de las ciudades pues más prósperas en algún momento del país. Hoy la pobreza, el porcentaje de pobreza es muy alto. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. Entonces, se tiene que atender desde distintas perspectivas, sí, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Estado y la coordinación con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, desde ahí hay que atenderse. Y con la gobernadora, pues habría que ver quién está planteando ella, tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Ha estado en comunicación con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Gobernación. Estuvimos ahí en esta primera gira que hicimos por el país. Y bueno, creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone. Usted se preguntará quién es Susé Anastasia Hernández Martínez, la encargada de despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Es una mujer que ha estado 20 años trabajando primero en la Procuraduría y después en la Fiscalía General de Guanajuato. De hecho, ella ha ocupado distintos cargos. Antes de este cargo de encargada de despacho, había desarrollado otras funciones. Por ejemplo, fue directora de control de procesos en la Subprocuraduría de Justicia de la Región C desde el mes de julio de 2009 hasta marzo de 2012. Previamente se desempeñó como jefa de zona del Ministerio Público número 9 en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato, y para lo que se incorporó desde noviembre del 2007. Su primer trabajo dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado fue como agente del Ministerio Público adscrito al juzgado del partido en el municipio de Morelia y comenzó funciones desde septiembre de 2004. Pues bien, es, digamos, un personaje que proviene desde la misma Fiscalía, Procuraduría antes, tiene más tiempo donde tiene más tiempo incluso que Samarripa. Habrá que dar seguimiento también en la evolución del personaje, porque solamente estará un momento como encargada de despacho y después abrirá el proceso y conoceremos en definitiva quién es quien asumirá esta posición en una de las entidades, como lo hemos reiterado, más violentas del país.